Soy Rolando Basso, ingeniero en tecnología de los alimentos, y a continuación vamos a desarrollar el módulo número 2 del curso de manipulación segura de los alimentos. Este módulo se denomina alimentos seguros. Como objetivo de este módulo tiene conocer el concepto de qué es un alimento seguro, poder identificar los peligros y evaluar los riesgos relacionados con la manipulación de los alimentos, con todo el proceso de manipulación, desde la preparación, desde los ingredientes o materias primas hasta la conservación que requiera según el tipo de alimento. A continuación vamos a definir algunos conceptos, ¿sí? El primero de ellos vamos a hablar de qué es un alimento seguro o un alimento inocuo. Hablar de las dos formas, o usarlo, mejor dicho, usar cualquiera de los dos términos es lo mismo. Un alimento inocuo, un alimento seguro, es un alimento que nos da la garantía de que no va a causar daño al consumidor. Y para que esto se logre, hay un conjunto de condiciones y medidas necesarias que van desde la producción, almacenamiento, distribución y preparación final del alimento antes de ser consumido, ¿sí? Además de ser inocuo, los alimentos tienen que tener calidad nutricional. Y acá estamos hablando de qué nos va a aportar ese alimento que consumimos, ¿sí? Nos tiene que aportar todos los nutrientes que necesitamos para que nosotros podamos llevar a cabo nuestras funciones vitales, ¿sí? Nos tienen que aportar proteínas, azúcar, lípido, las vitaminas, y que nuestro organismo lo va a transformar en energía, y con eso nosotros podemos llevar adelante todas nuestras actividades diariamente. ¿Cuándo un alimento no es seguro? Cuando ese alimento presenta una contaminación. Hablamos de contaminación cuando al alimento se le introdujo un elemento, una sustancia extraña a su composición. Esto puede ser desde la obtención de la materia prima o durante la preparación de ese alimento, ¿sí? Se le introduce algún agente biológico químico que es agregado de manera no intencional, ¿sí? De esa forma hemos definido lo que es contaminación, que es la introducción de un agente biológico químico o físico, una materia extraña que se agrega de manera no intencional, ¿sí? Esos agentes son los contaminantes. El peligro, ¿sí? Es cuando estos agentes físicos o biológicos pueden causar un efecto en la salud del consumidor. Y digo que pueden causar ese efecto en la salud del consumidor debido a que tienen que estar en determinadas cantidades o en determinadas condiciones para que esto suceda, ¿sí? Y por último, el riesgo está totalmente relacionado con la probabilidad de ocurrencia del peligro, y tiene total relación con las prácticas que uno tiene durante la preparación del alimento. Cuando uno lleva a cabo prácticas no seguras, el riesgo es mucho más alto. La probabilidad de que un peligro ocurra, ¿sí? Es mucho más alta. Cuando digo de que un peligro ocurra, estoy haciendo referencia a que esté presente
un agente biológico, químico o físico. Ahora vamos a ver en detalles qué son esos agentes físicos, qué son esos agentes químicos y qué son los agentes biológicos. Los peligros físicos, ¿sí?, es la presencia de cualquier objeto material, ¿sí?, por eso hablamos de elementos físicos, ¿sí?, visibles a simple vista, que no deben encontrarse en el alimento y que pueden llegar a causar un riesgo en el consumidor, ¿sí? Pueden llegar a causar un daño o una enfermedad a quien lo consume. Dentro de esto tenemos piedra, trozos de vidrio, astillas de madera, plásticos, metales, objetos personales, acá hacemos referencia a anillos, piercing, cadenas, ¿sí?, huesos, cuando trabajemos con alimentos de origen animal que tienen huesos, ¿sí?, y que no se retiran o que quedan astillas de esos huesos, y cabellos, restos de pintura en las uñas, en los casos de las mujeres que manipulan los alimentos. Los peligros químicos hacen referencia a la presencia de sustancias químicas que son tóxicas y que pueden llegar al alimento por errores, ¿sí?, de forma no intencional. Y esto se debe a una inadecuada manipulación de estos productos químicos. Tenemos como ejemplo los plaguicidas, los antibióticos, los lubricantes, las pinturas, los productos de limpieza y las toxinas. Algunos de estos elementos no deberían estar dentro de la sala de preparación de los alimentos. Si por alguna necesidad están presentes, deberían estar en sus envases originales o correctamente identificados para evitar que estos accidentes ocurran y que lleguen de manera accidental o de forma casual a los alimentos. En este listado, al último, aparecen las toxinas. Las toxinas son sustancias venenosas segregadas por células vivas. Y hay plantas, hay animales, hay bacterias, mohos que generan de estas toxinas y que la presencia en los alimentos en altas concentraciones, ¿sí?, son un daño, pueden causar un daño a la salud del consumidor de ese alimento. Los peligros biológicos hacen referencia a los agentes biológicos, ¿sí? En estos tenemos los que son macroscópicos, los que vemos a simple vista, y también tenemos los microscópicos, los que no vemos a simple vista. Dentro de los que vemos a simple vista tenemos los parásitos, que algunos son visibles a simple vista y otros no. Tenemos las aves, los roedores y los insectos. Y dentro de lo que no se ve a simple vista, los microorganismos, tenemos a bacterias, a virus, mohos y algunos tipos de parásitos que son de pequeño tamaño. Algunos causan enfermedades, otros son transmisores de enfermedades, por eso es la importancia de su control. Los microorganismos se clasifican en bacterias, en virus, en hongos o mohos, que se los suele denominar, y levaduras, ¿sí?, y en parásitos. Todos estos no son visibles a simple vista, por eso se los denomina
microscópicos y se requiere de un microscopio para poder visualizarlos. Dentro de los microorganismos hay otra clasificación en relación a la función que estos microorganismos cumplen. Hay microorganismos que son beneficiosos, ¿sí? Hay ciertas bacterias que son beneficiosas y que se agregan de manera intencional a los alimentos para lograr alguna característica de sabor, de textura, de aroma en ese alimento. Como por ejemplo las bacterias que se utilizan en la elaboración del yogur o en la elaboración del queso. Mohos también, que cumplen funciones en la elaboración de los alimentos, como los mohos que se agregan en la fabricación de ciertos tipos de queso, como los quesos azules, ¿sí? Y en este grupo de beneficiosos también están las levaduras, que son las que se utilizan para la elaboración del pan, de la cerveza y del vino. En otro grupo, ¿sí? Están los microorganismos que causan alteraciones. ¿Sí? También hay otras bacterias que causan alteraciones, hay otros grupos de mohos que causan alteraciones, grupos de levadura que causan alteraciones, ¿sí? Y que algunas veces, en algunas oportunidades, estas alteraciones son visibles a simple vista, porque hay un cambio en las características del alimento. Y en otras oportunidades, hasta que uno no desgusta el alimento, no percibe el cambio, la alteración, ¿sí? Cuando hablo de características de los alimentos, estoy hablando de aroma, de color, de sabor y de textura. Por último, están los microorganismos patógenos. Dentro ¿qué debemos comprender como patógenos? Son aquellos que van a causar un daño a la salud del consumidor, ¿sí? En determinadas cantidades, estos microorganismos son capaces de generar una intoxicación o una infección. El problema de los microorganismos radica, más allá de ser patógenos y de alterarnos, el gran problema es la velocidad de desarrollo que tienen, ¿sí? Los microorganismos, como vemos en esta imagen, en pocas horas, partiendo de una concentración baja de microorganismos, podemos tener millones de microorganismos. Recordemos que los alimentos cumplían una función nutricional, nos aportaban nutrientes a nosotros. Bueno, como nos aportan nutrientes a nosotros, también le aportan nutrientes a los microorganismos, es decir, que los microorganismos encuentran todo lo que necesitan para su desarrollo, y por eso al tener un ciclo de vida corto, al tener un ciclo de división corto, en muy pocas horas llegamos a tener millones de microorganismos. Hay que recordar acá también y tener presente también acá que a números bajos no hay riesgo. La probabilidad de que ocurra un daño en la salud del consumidor es muy baja. A medida que el número aumenta la probabilidad de causar el daño. Esto del número de microorganismos también está en relación directa con la práctica de elaboración, con la práctica de manipulación del alimento. ¿Dónde se encuentran los alimentos? En realidad, ahí en la diapositiva dice en todas partes. Es la respuesta más correcta, ¿sí? Lo podemos encontrar en el ambiente, en la tierra, en el aire. Viajan por el aire, están suspendidos en el aire.
y el viento ayuda a que se trasladen las corrientes de aire, que se trasladen y lleguen bien lejos desde su reservorio y pueden contaminar instalaciones, utensilios y el propio alimento. En los utensilios contaminados, es decir, que todos los elementos que entran en contacto con el alimento durante su preparación, ¿sí? Si no se limpian y se desinfectan correctamente, no eliminamos los microorganismos, no están en condiciones para ser utilizados. En alimentos contaminados, ¿sí? En alimentos que no están en condiciones de ser utilizados y no son ni utilizados para preparar como ingrediente o utilizados para el consumo, ¿sí? Si no son descartados, separados correctamente, son una fuente importante de contaminación. Las aguas hervidas, ¿sí? Todo lo que se utiliza para higienizar, todo el agua que se utiliza para higienizar se tiene que descartar, tener un sistema de cloacas, todo funcionando correctamente. Y la basura y los restos de comida que no deberían estar ni en las instalaciones ni dentro de la sala de preparación, sino que en recipientes cerrados y retirados de las instalaciones y de la cercanía de las instalaciones. También los humanos y los animales son fuentes de contaminación, ¿sí? Son factores que aportan microorganismos a los alimentos. En nuestra piel, en todas nuestras mucosas, tenemos microorganismos presentes. En las heridas que podemos tener en nuestra mano, en nuestra cara, algún tipo de infección en la piel, son reservorios de microorganismos que pueden llegar a los alimentos. En el cabello, en las manos, en las uñas, en la saliva, ¿sí? Y en la materia fecal también son fuentes de gran número de microorganismos y muchos de ellos son patógenos, ¿sí? Microorganismos que causan enfermedades en los consumidores. Tipos de contaminación. Hay 3 tipos de contaminación. El primero de ellos es la contaminación de la materia prima o de origen. Es en el mismo proceso de producción de los alimentos, ¿sí? Donde se contaminan. Pensemos en la elaboración de alimentos, cuando uno elige los ingredientes, bueno, esos ingredientes uno no conoce el proceso de producción o de cosecha o de faena que sufrió y dependiendo de cómo fueran esas prácticas, uno ya tiene una materia prima o un ingrediente contaminado y eso ya empezamos mal la elaboración del alimento que vamos a realizar. ¿Sí? Empezamos con un número alto de microorganismos, por eso digo que empezamos mal, y si no hay un proceso de tratamiento térmico, si no hay una cocción, un hervor, algo que reduzca el número de microorganismos, y ya ese número alto va a permanecer, y si luego tenemos prácticas deficientes de manipulación del alimento, más alto vamos a tener el recuento microbiano, pensando sobre todo en como veíamos recién, en la velocidad de reproducción que tienen los microorganismos. El segundo tipo de contaminación hace referencia a la contaminación directa, y ahí somos los únicos responsables, los que estamos manipulando los alimentos, los que estamos en contacto directo con los alimentos. Y si no tenemos ciertas prácticas, es muy probable que los contaminemos. El toser, el estornudar, el hablar fuerte, el reírse, bueno, pueden ser todas fuentes de contaminación de los alimentos. Por eso es la importancia de este curso de
saber qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer cuando estamos manipulando alimentos. Y el tercer tipo de contaminación es la contaminación cruzada. Y esta hace referencia a que la contaminación se produce desde un elemento o de un alimento contaminado a uno que está inocuo, es decir, un alimento que, pues, por ejemplo, que está cocido. Una contaminación entre un alimento crudo y un alimento cocido, o la contaminación entre alimentos contaminados y alimentos que están listos para su consumo. ¿Sí? Por eso habla de contaminación cruzada. En la siguiente diapositiva vamos a ver unos ejemplos para poder comprender correctamente este concepto de contaminación cruzada. Tenemos acá una secuencia donde partimos de una tabla que se encuentra limpia. Cuando hablo de limpia, hablo de limpieza más desinfección. Hemos quitado todos los restos macro, todos los restos visibles de alimento, y hemos desinfectado para eliminar todo lo que no es visible. ¿Sí? Trabajamos con un alimento crudo, como la carne. Puede ser cruda, que tiene una carga alta de microorganismos. Naturalmente tiene esa carga alta, y realizamos un corte que luego destinamos a la cocción de esta carne. La tabla queda contaminada, ¿sí? La carne dejó parte de sus microorganismos en esta tabla. Luego esta misma tabla, sin la limpieza y sin la desinfección, digamos que entre el punto 3 y el punto 4 deberíamos limpiarla y desinfectar. Si nosotros no hacemos eso, ¿sí? Y trabajamos con un alimento crudo, como es este caso el tomate, para preparar una ensalada que también se va a consumir de manera cruda, todos estos microorganismos provenientes de la carne van a sumarse al tomate y luego van a ser incorporados al alimento que se va a servir. ¿Sí? Entonces tenemos la contaminación cruzada desde este alimento crudo a otro crudo, pero que no lleva cocción, o sea que no tenemos forma de eliminar los microorganismos, que lo vamos a consumir en esa condición. Otro tipo de contaminación cruzada se puede dar suponiendo, lavamos la tabla y desinfectamos la tabla en este punto, entre el 3 y el 4, pero no lavamos y desinfectamos el cuchillo y usamos el mismo cuchillo que usamos con la carne cruda para el tomate. ¿Sí? O en esta misma tabla sucia, esta carne, una vez que está cocinada, la terminamos de cortar y preparar con la tabla sucia y con el cuchillo sucio. Entonces llevamos microorganismos de lo crudo hasta lo cocido, o de lo crudo a otro alimento crudo, pero que va a ser consumido de manera cruda, o sea que no va a haber ningún tratamiento térmico como es la cocción para eliminar esos microorganismos. Vías de contaminación de los microorganismos. Acá tenemos los vectores, ¿sí? En primer lugar, vectores quiere decir que son medios de transporte, para decirlo de una manera simple. Estos vectores, que son las aves, los insectos, los roedores y las hormigas, por los lugares donde transitan tienen una alta carga microbiana, ¿sí? Y luego van y se posan en los alimentos o en los utensilios o instalaciones donde uno prepara los alimentos, ¿sí? Y va quedando parte de esa carga microbiana. Pero también estos vectores aportan microorganismos a través de sus heces, ¿sí? Si no se limpia y se desinfecta correctamente todas las instalaciones, esos microorganismos, ya sea por contacto o por las heces, pasan a los alimentos. Pero lo ideal es que se realice un programa de control de plagas para que estas plagas no estén presentes en las instalaciones. Esa es la base, digamos. Segundo punto
segunda vía de contaminación, mejor dicho, es la basura. Y como hablaba recién, la basura es una de las fuentes de un reservorio, ¿sí?, de microorganismos. La basura tiene que estar en recipientes cerrados, correctamente identificados y en lo posible fuera de la sala de preparación, o una vez que se termine la preparación retirarlo inmediatamente para evitar estas contaminaciones a partir de la basura. Un programa de control de plagas. Recién cuando hablábamos de los vectores, ¿sí?, era lo más importante, les decía que era la necesidad de que directamente no existan. ¿Cómo logramos esto? Bueno, es importante las condiciones en las que se encuentran las instalaciones, los cierres de las puertas herméticos, los cierres de las ventanas, ¿sí?, las condiciones de las superficies, que tienen que estar sanas, sin grietas, sin ningún punto que no permita la limpieza, la desinfección, porque si no se limpia y no se desinfecta, en esas grietas, en esos puntos muertos, va a ser un foco de contaminación para los alimentos. Realizar constantemente la limpieza y la desinfección del lugar de trabajo, no solamente los utensilios, sino pisos, paredes, vidrios, y la zona de alrededor de uno tiene la sala de elaboración, siempre limpia y desinfectada. Almacenar correctamente los alimentos, correctamente identificados en envases herméticos. Eliminar correctamente los desechos en el lugar de trabajo. Esto hace referencia a la basura, ¿sí? Evitar que ingresen estos vectores, ¿sí?, estas aves, insectos, roedores al lugar de trabajo, protegiendo puertas y ventanas con mosquitero y todo lo que son las rejillas de desagüe, para evitar el ingreso de estos vectores. Impedir que los animales se alimenten de la basura y restos de alimentos, y impedir que las plagas aniden en el lugar de trabajo. Obviamente no es ni adentro de la sala de preparación ni en el exterior de la sala de preparación. Es muy frecuente, es muy común la presencia de palomas. Las palomas, a través de la materia fecal, transmiten un microorganismo patógeno. Por eso, mejor dicho, radica la necesidad de eliminar estos aves de los lugares de trabajo, ¿sí?, y de las inmediaciones de los lugares de trabajo. Los factores que afectan el desarrollo microbiano. En primer lugar, como decíamos, los alimentos cumplen una función nutritiva. Los alimentos tienen nutrientes para nosotros que los consumimos y también tienen nutrientes para los microorganismos, ¿sí? A mayor cantidad de nutrientes, más fácil de alterar es por parte de los microorganismos. Ejemplos como están citados ahí: la leche, la carne, la crema, los huevos, ¿sí?, son productos muy nutritivos que tienen altas cantidades de glúcidos, de azúcar, de proteínas y de lípidos, que son fácilmente utilizados por los microorganismos. Agua, ¿sí?, el contenido de agua disponible, ¿sí?, para que lo utilicen los microorganismos es otro factor muy importante. Más cantidad de agua tiene un alimento, más fácil es de alterar. Los mismos ejemplos como veíamos recién: leche, mayonesa, crema,
tienen una alta combinación de agua y de nutrientes. Por lo tanto, van a ser alimentos fácilmente alterables por parte de los microorganismos. O sea que los microorganismos lo van a poder colonizar fácilmente, desarrollarse, y corremos el riesgo de que produzcan toxinas o que uno los ingiera y nos produzcan una infección. La temperatura es otro factor clave. Nosotros acá vemos una temperatura de menos 18 grados, son todos los alimentos que van frisados. Estos menos 18 grados rara vez lo logramos con un freezer comercial de esos simples o con un freezer familiar, ¿sí? Los microorganismos a estas temperaturas no crecen, ¿sí? Pero tampoco mueren, ¿sí? No es un método la congelación para eliminar microorganismos, es un buen método de conservación, ¿sí? Lamentablemente no todos los alimentos los podemos frizar porque luego cuando los descongelamos se ven alteradas las características como textura y color y se vuelven poco, digamos, poco deseable para ser consumido. Las temperaturas de entre 0 y 5 grados son temperaturas de refrigeración que lo logramos con cualquier refrigerador y es la temperatura óptima para conservar los alimentos. A estas temperaturas hay microorganismos que crecen y que cumplen todas sus funciones, es decir, que pueden eliminar toxinas, ¿sí? Crecen, aunque lo hacen de una manera muy lenta, pero es un punto crítico a controlar de mantenernos entre estos rangos de temperatura. El rango de temperatura más crítico de todo es lo que sucede entre los 10 y los 60 grados. Acá la mayoría de los microorganismos, incluidos los patógenos, tienen rangos de temperatura óptimas entre estos valores, es decir, que tienen la capacidad de desarrollarse a máxima velocidad, o sea, como veíamos en la gráfica al principio, de multiplicarse de un número bajo a un número altísimo de millones en muy poco tiempo dentro de este rango de temperatura, ¿sí? Más cerca de los 37, mayor desarrollo, mayor cantidad de microorganismos se van a desarrollar. Las temperaturas superiores a 65 grados son todas las temperaturas que se utilizan para eliminar microorganismos. Cuando cocinamos, cuando asamos, cuando hervimos o hacemos fritura, estamos trabajando siempre a temperaturas superiores de los 65 grados, ¿sí? Y estamos no solo no permitiendo el desarrollo de los microorganismos, sino que también lo estamos eliminando, estamos matando microorganismos, dicho de una manera simple. Otro de los factores que influyen en el desarrollo microbiano es el tiempo, ¿sí? Ese tiempo, si el microorganismo se encuentra con todas las condiciones óptimas de agua, de nutriente y de temperatura, va a ser muy corto. Hay grupos microbianos que en 20 minutos se duplican. El oxígeno, otro factor, ¿sí? La gran mayoría de las bacterias, incluidas las patógenas, requieren oxígeno para su desarrollo. Son bacterias que se denominan aeróbicas, es decir, que necesitan oxígeno para poder desarrollarse. Hay otro grupo que pueden desarrollarse en ausencia de oxígeno. El oxígeno le resulta tóxico para su desarrollo, ¿sí? Y dentro de ellas hay algunas que son patógenas que tienen capacidad de desarrollarse en las latas o muchas veces en los frascos de encurtidos o de escabeche, ¿sí? El Clostridium botulinum
es el microorganismo que produce el botulismo. Es un término más frecuente y que todos conocemos, el botulismo. Es un microorganismo que produce una toxina que en muy pocas cantidades, en miligramos, ¿sí? En pequeñas concentraciones, afecta al sistema nervioso del consumidor de ese alimento, y sin el tratamiento adecuado es muy baja la probabilidad de sobrevida, ¿sí? Por eso todo lo que es lata, todo lo que es encurtido, todo lo que es escabeche requieren un proceso de esterilización, ¿sí? En autoclave, para asegurarnos de que estamos eliminando este microorganismo. Otro factor muy importante es el de la acidez, ¿sí? La acidez se mide en una escala que va del 0 al 14. Tenemos un valor neutro que es el 7. Entre 5 y 8 se desarrollan la mayoría de los microorganismos. Es decir, que si nosotros tenemos un alimento que tiene un pH neutro, son los alimentos que más tenemos que cuidar porque son los más fáciles de colonizar por los microorganismos. A medida que nos alejamos hacia valores ácidos, ¿sí? La probabilidad de desarrollo de los microorganismos cada vez es más baja porque menos microorganismos toleran valores altos de acidez. Y lo mismo sucede cuando aumenta la alcalinidad. ¿Sí? Ustedes acá abajo de la tabla tienen algunos ejemplos. La leche tiene un valor de 6, casi cercano a la neutralidad, el pan de 5, la cerveza de 4, el limón de 3, los jugos gástricos de 2. ¿Sí? Acá vemos que determinados productos químicos, algunos que utilizamos para la limpieza, se encuentran con valores alcalinos. Pero bueno, lo más importante es que los valores cercanos a la neutralidad son los más graves o son los más riesgosos, ¿sí? Debido a que son más fáciles de colonizar por los microorganismos. Estos dos factores que aparecen acá, dependiendo de su concentración, son limitantes del desarrollo de los microorganismos. Altas concentraciones de azúcar o altas concentraciones de sal lo que hacen es secuestrar agua, limitar la cantidad de agua que queda disponible en el alimento y que los microorganismos necesitan desarrollarse. Entonces, mientras que un alimento tenga mayor concentración de sal o un alimento tenga mayor concentración de azúcar, más seguro va a ser ese alimento. Menos probabilidad de ser alterado, menos probabilidad de que se desarrolle un microorganismo que genere toxina o que al consumirlo nos pueda generar una infección. Esto es a medida de, o como forma de redondear, digamos, analizando todos estos factores que favorecen o limitan el desarrollo de los microorganismos. Tenemos alimentos con un alto riesgo de y estos alimentos tienen como característica un alto contenido proteico, es decir, que un alto contenido, un alto valor nutritivo, tienen todos los nutrientes, ¿sí? Que pueden ser aprovechados por los microorganismos, tienen un alto contenido en agua, alto porcentaje de humedad, es un alto contenido en agua disponible que los microorganismos pueden utilizar. Son alimentos de pH neutro, es decir, alimentos no ácidos ni alcalinos extremos, y son alimentos que requieren un control estricto de temperatura de cocción y de temperatura de conservación. Es decir, que si son alimentos que requieren refrigeración, tenemos que tener muy controlados esos parámetros de temperatura en el refrigerador, ¿sí? Son alimentos que son fácilmente colonizables por bacterias patógenas
y por bacterias que producen alteraciones. Ejemplo, la carne cruda, las carnes cocidas, ¿sí? Los huevos, el pescado, la leche, la papa y el arroz, ¿sí? Y los alimentos de bajo riesgo son aquellos alimentos que presentan menos posibilidad de sufrir alteraciones, siempre y cuando se manipulen correctamente. ¿Sí? Volvemos a hacer hincapié en la manipulación, volvemos a hacer hincapié en la importancia de este curso de manipulación segura de los alimentos. ¿Sí? Son alimentos que tienen un bajo contenido acuoso, puede ser porque tengan altas concentraciones de sal o altas concentraciones de azúcar, o que por su formulación son alimentos con bajo contenido de agua. ¿Sí? Alimentos ácidos y alimentos conservados por agregado de azúcar o sal, como decía anteriormente. Ejemplo, productos de panificación, pan, galletitas, cereales, los snacks, salazones y curados, que hace referencia a todos los fiambres, azúcar, sal, encurtido y las harinas. Bueno, de esta forma hemos llegado al final del módulo 2